Imagina estar caminando por un largo y solitario túnel. La oscuridad a tu alrededor te envuelve, mientras tus ojos luchan por adaptarse. Cada paso que das te llena de una mezcla de ansiedad y anticipación, como si estuvieras persiguiendo algo que es vital para tu existencia, pero no sabes cómo describirlo. Sientes una necesidad profunda, como un vacío en tu interior que no puedes llenar con nada. Algo está faltando, un peso invisible sobre tu alma que te hace sentir que estás a la deriva. A veces te preguntas si realmente lograrás encontrar lo que buscas, si podrás salir de esa oscuridad que te rodea. Tal vez lo has sentido antes, esa sensación de que, aunque vayas por la vida, te falta una pieza fundamental, como si estuvieras viviendo una historia que ya no te pertenece. Sigues los movimientos siguiendo el camino que se te presenta, pero algo en tu interior susurra: esto no es eso, algo falta. Carl Jung, una de las mentes más influyentes de la psicología, comprendió este sentimiento mejor que la mayoría. Pasó su vida explorando las profundidades ocultas de la psique humana, descubriendo las fuerzas que dan forma a quienes somos y por qué nos sentimos como nos sentimos. Según Jung, este vacío interior no es un defecto, no es una señal de que estés roto o de que algo anda mal contigo, sino que es una invitación, un llamado urgente para embarcarse en el viaje más importante de todos, el viaje hacia el verdadero yo. En esta exploración, descubriremos el verdadero significado detrás del vacío interior. Discutiremos por qué tantos de nosotros nos sentimos perdidos y desconectados de nosotros mismos, y cómo las ideas revolucionarias de Jung proporcionan la clave para comprender y superar este vacío existencial, y la última revelación, la más poderosa de todas, puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo, en el mundo, para siempre. Ahora tómate un momento para reflexionar sobre cuánto de tu vida ha sido moldeada por otros, tus creencias, tus metas, incluso tu sentido de identidad. ¿Cuánto de esto es realmente tuyo? ¿Con qué frecuencia te preguntas si la persona que presentas al mundo es tu yo auténtico o solo un papel que has aprendido a desempeñar? Jung creía que una de las principales fuentes de este vacío interno es la desconexión entre quiénes somos realmente y quiénes creemos que se supone que debemos ser. Sociedad, cultura, familia, expectativas, todo esto nos moldea desde una edad temprana, condicionándonos para encajar en roles predefinidos. Aprendemos qué es aceptable y qué no. Somos elogiados por ciertos comportamientos y desalentados por otros. Con el tiempo, construimos una identidad basada no en nuestra verdadera esencia, sino en la validación externa. Jung llamó a esta identidad externa la persona. Es la máscara que usamos en público, la versión de nosotros mismos. Cuidadosamente elaborado para ganar aprobación y evitar el rechazo, pero aquí está el problema. Cuanto más invertimos en esta máscara, más nos alejamos de nuestro auténtico yo. Y cuando la brecha entre la máscara y el verdadero yo se ensancha demasiado, sentimos un vacío, una inquietud, una sensación de que algo esencial se ha perdido. ¿Pero qué hemos perdido? Exactamente, la respuesta está en lo que Jung llamó el ser sombra, nuestra sombra. La sombra es la colección de todo lo que hemos rechazado, reprimido o negado sobre nosotros mismos. Las emociones que nos dijeron que eran inaceptables, los deseos que enterramos por miedo o vergüenza, los aspectos de nuestra personalidad que no encajaban en el molde que nos dieron. Pero aquí está la parte crucial. Estos aspectos ocultos de nosotros mismos no desaparecen, permanecen bajo la superficie, moldeando nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y nuestras elecciones, en formas que ni siquiera nos damos cuenta. Cuanto mayor es la desconexión entre nuestro yo consciente y nuestra sombra, más fuerte es la sensación de vacío. Tratamos de llenar este vacío con distracciones, trabajo,
relaciones, logros, entretenimiento, pero nada parece satisfacernos realmente. No importa cuánto logremos, cuánto adquiramos o cuánto nos mantengamos ocupados, el vacío permanece, pero ¿qué pasa si el vacío no es una maldición? ¿Qué pasa si no es algo para escapar? Pero algo que abrazar. Jung creía que este vacío es en realidad una puerta de entrada, una señal de que es hora de volvernos hacia el interior para enfrentar lo que hemos estado evitando e integrar las partes perdidas de nosotros mismos. Él llamó a este proceso individuación, el camino para volverse completo. Y aquí es donde realmente comienza el viaje, porque el verdadero autodescubrimiento no se trata de crear una nueva identidad o reinventarse. Se trata de descubrir lo que siempre ha estado ahí escondido, debajo de capas de condicionamiento y miedo. Entonces, ¿cómo comenzamos este proceso? El primer paso es la conciencia. Aprender a ver más allá de la máscara. Pregúntate qué partes de ti mismo has suprimido para encajar. ¿Qué emociones has negado porque te hicieron sentir incómodo? ¿Qué deseos has enterrado porque parecen demasiado poco convencionales, demasiado arriesgados, demasiado inaceptables? Jung dijo una vez que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa mirar dentro de los lugares que hemos tenido miedo de explorar, no con juicio, sino con curiosidad. Las partes de nosotros que hemos etiquetado como débiles debilidades, defectos o incluso pecados. ¿Qué pasa si contienen la clave para comprendernos a nosotros mismos más profundamente? Enfrentar la sombra no es fácil. Requiere coraje, requiere una voluntad de cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Pero es solo integrando estos aspectos ocultos que podemos comenzar a llenar el vacío, no con distracciones externas, sino con nuestra propia verdad. Y aquí hay algo aún más profundo. El vacío no está vacío, está lleno de potencial, sin explotar. ¿Qué pasa si el vacío que sientes no es una falta, sino una apertura, un espacio esperando ser llenado no con ilusiones, sino con la esencia de quien realmente eres? En la siguiente parte, exploraremos el increíble poder de la mente inconsciente y por qué la clave de la transformación no radica en escapar del vacío, sino en abrazarlo por completo. Piensa en un sueño que alguna vez tuviste, uno que se sintió tan vívido, tan real, que por un momento estuviste convencido de que era la verdad, y luego te despertaste, las imágenes se disolvieron, las sensaciones se desvanecieron y la realidad se instaló. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que mucho de lo que creemos que es real, nuestra identidad, nuestros deseos, incluso nuestros miedos, son solo otro sueño, un sueño moldeado no por nuestro verdadero yo, sino por las fuerzas inconscientes que nos han estado influenciando desde las sombras? Carl Jung creía que para encontrarnos verdaderamente a nosotros mismos, primero debemos comprender las fuerzas ocultas que dan forma, nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Argumentó que la mente inconsciente no es solo un lugar de almacenamiento de recuerdos olvidados, es una fuerza viva que respira y da forma a nuestra realidad en formas que apenas entendemos, y hasta que nos damos cuenta de ello, no estamos realmente en control de nuestras propias vidas. Entonces, ¿qué es exactamente el inconsciente y cómo crea la sensación de estar perdido? Imagine un iceberg flotando en el océano, la parte sobre el agua. La parte que podemos ver representa nuestra mente consciente. Es la parte de nosotros que piensa, lógicamente toma decisiones e interactúa con el mundo, pero debajo de la superficie, oculta a la vista, se encuentra una estructura masiva. Este es el inconsciente, el vasto y poderoso reino donde residen nuestros miedos más profundos, emociones no procesadas, recuerdos olvidados y deseos reprimidos. Jung dividió el inconsciente en dos partes:
el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal es único. Para cada uno de nosotros está moldeado por nuestras experiencias personales, recuerdos. Hemos enterrado emociones que hemos ignorado y traumas que no hemos procesado completamente. Cada vez que reprimimos una verdad dolorosa, cada vez que negamos una parte de nosotros mismos, no desaparece, se hunde en las profundidades del inconsciente personal, donde continúa influenciándonos de manera sutil y a menudo de formas destructivas. Luego está el inconsciente colectivo, un concepto que distingue a Jung de muchos otros psicólogos. Él propone que más allá de nuestras experiencias individuales, existe un nivel de conciencia compartido más profundo. Está compuesto de símbolos y patrones universales heredados de las generaciones que nos precedieron. Estos símbolos, lo que Jung llamó arquetipos, moldean nuestros instintos, nuestras creencias e incluso nuestro sentido de identidad. Los arquetipos aparecen en mitos, religiones e historias en todas las culturas, apareciendo en diferentes formas pero con el mismo significado fundamental. El anciano sabio, el héroe en un viaje, la figura materna, el embaucador, la sombra. Estos no son solo personajes de historias, son partes de nosotros, viven dentro de nuestro inconsciente, influyendo en la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes, porque cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos desconectados de quienes somos, a menudo es porque estamos atrapados en una narrativa inconsciente que no es la nuestra. Piensa en las expectativas que se te han impuesto desde la infancia, los mensajes que recibiste sobre lo que significa tener éxito, ser digno de ser una buena persona. Estos mensajes no vinieron de la nada, fueron transmitidos, moldeados por la cultura, la familia y el inconsciente colectivo. Se les entregó un guión, un papel que desempeñar en una historia que ya estaba escrita antes de que siquiera tuvieras voz y voto en ella. Pero ¿qué pasa si esa historia no encaja? ¿Qué pasa si el papel que has estado desempeñando no es el que estabas destinado a tener? Es por eso que tantas personas sienten un vacío existencial. Están tratando de vivir de acuerdo con un guión que no se alinea con su verdadera naturaleza. Persiguen logros, relaciones, éxito material, creyendo que estas cosas traerán satisfacción, solo para encontrar que algo todavía se siente incompleto. Porque en el fondo, su alma sabe la verdad. Están viviendo el sueño de otra persona. Jung creía que la clave para escapar de este ciclo es despertar para tomar conciencia de las fuerzas inconscientes que dan forma a nuestras vidas. Llamó a este proceso individuación, el viaje de integrar las partes ocultas de nosotros mismos, liberarse de las narrativas heredadas y entrar en nuestra identidad auténtica. Y aquí está la difícil verdad. La individuación requiere confrontación. Significa enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos estado evitando, las heridas que no hemos sanado, los deseos que hemos negado, los miedos que hemos suprimido. Jung dijo una vez que, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa sobre eso por un momento. ¿Cuántas de tus luchas, tus patrones repetidos, tus frustraciones más profundas, cuántas de ellas se sienten como el destino, como cosas que simplemente te pasan sin importar lo que hagas? ¿Qué pasa si no son el destino en absoluto, sino el inconsciente, jugando conflictos no resueltos debajo de la superficie? Es por eso que el sentimiento de estar perdido no se trata solo de falta de dirección. Se trata de estar fuera de alineación con tu verdadero yo. El yo que existe, más allá de los roles, más allá del condicionamiento, más allá de la programación inconsciente. El yo que ha sido enterrado, esperando ser redescubierto. Pero, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a pelar las capas y reconectarnos con lo que se ha perdido? El primer paso es observar, dar un paso atrás
y cuestionar las creencias que has aceptado, sin darte cuenta preguntarte qué partes de mí se sienten falsas, qué hago porque realmente quiero y qué hago porque siento que debo, qué emociones evito, qué verdades sobre mí me resisto. Las respuestas pueden no llegar de inmediato. El inconsciente no se revela de una vez, habla en símbolos, sueños y patrones, pero si empiezas a prestar atención, si empiezas a cuestionar, en lugar de simplemente aceptar, comenzarás a ver las fuerzas ocultas en juego. Y aquí hay algo aún más profundo. El inconsciente no es solo una fuente de miedos ocultos y heridas reprimidas, también es una fuente de sabiduría profunda. Tiene la clave de tu creatividad, tu intuición, tu verdadero potencial. Es por eso que el vacío no es solo una ausencia, es una oportunidad. Si te sientes perdido, si te sientes desconectado, puede que no significa que estés en el camino equivocado. Puede significar que estás parado en el umbral de la transformación, pero la transformación no sucede por casualidad. Casualidad requiere una decisión consciente, una voluntad de enfrentar lo desconocido. En la siguiente parte, exploraremos cómo confrontar al ser sombra puede conducir a los avances más profundos y por qué lo que más temes puede tener la clave de tu liberación. Imagina caminar por un corredor tenuemente iluminado, bordeado de espejos, pero en lugar de reflejar una imagen familiar, cada espejo revela algo diferente, fragmentos de ti mismo que has olvidado hace mucho tiempo o has elegido ignorar. Algunos de estos reflejos son inquietantes, mostrando emociones que has reprimido, deseos que has negado o miedos que has enterrado. Otros son sorprendentemente poderosos, revelando fortalezas y potenciales que nunca abrazaste por completo. Este corredor es tu mente inconsciente, y al final de ella, esperando en las sombras, hay algo aún más profundo, la parte de ti mismo que más temes. Carl Jung llamó a esto el ser sombra. Es la colección de todas las partes de ti que han sido reprimidas ocultas porque fueron consideradas inaceptables por la sociedad, por la familia, por tus propias limitaciones autoimpuestas. Está compuesto de los pensamientos que no quieres reconocer, los impulsos que desearías no tener, los aspectos de tu naturaleza que has tratado de silenciar. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más suprimimos la sombra, más fuerte se vuelve su influencia. Cuanto más la negamos, más nos controla desde debajo de la superficie. Y si nos negamos a enfrentarla conscientemente, se manifiesta en formas que no entendemos, como autosabotaje, patrones destructivos, miedos inexplicables y la profunda sensación de estar perdido. Jung creía que el verdadero autodescubrimiento requiere no solo abrazar la luz, sino también enfrentar la oscuridad interior, porque la sombra no es solo un contenedor para nuestros peores rasgos, también es el guardián de un inmenso potencial. Dentro de ella yace creatividad, oculta energía sin explotar y el poder bruto necesario para la transformación. Entonces, ¿cómo confrontamos primero la sombra? Debemos entender cómo aparece en nuestras vidas. La sombra no se presenta abiertamente, se revela a través de la proyección, cuando vemos en los demás las mismas cualidades que nos negamos a reconocer en nosotros mismos. Piensa en las personas que más te provocan, las que te frustran, te enfadan o te incomodan. Pregúntate qué es lo que me molesta tanto en ellos. A menudo, la respuesta no está en ellos, sino en ti. Los rasgos que juzgamos con más dureza en los demás suelen ser reflejos de partes de nosotros mismos que no hemos aceptado del todo. La arrogancia que despreciamos en otra persona puede ser un reflejo de nuestra propia confianza reprimida. El egoísmo que condenamos puede resaltar las formas en que hemos ignorado nuestras propias necesidades. Los comportamientos que encontramos intolerables en los demás
Pueden ser aspectos de nosotros mismos que hemos empujado tanto hacia el inconsciente que ya no los reconocemos como propios. Este es el primer paso: notar los patrones de proyección. Ver dónde está la sombra en acción en nuestras interacciones diarias. No es fácil. Nuestro ego se resiste, no quiere admitir que lo que juzgamos en los demás es a menudo lo que no hemos enfrentado en nosotros mismos. Pero la conciencia es el comienzo de la transformación una vez reconocemos la sombra. El siguiente paso es integrarla. Esto no significa actuar cada deseo reprimido o ceder a cada impulso. Significa reconocer estos aspectos ocultos con honestidad y sin vergüenza. Jung llamó a este proceso trabajo de la sombra. Es el esfuerzo consciente de traer el inconsciente a la luz, para examinar nuestras emociones reprimidas, para cuestionar las historias que nos hemos contado a nosotros mismos y reclamar las partes perdidas de quienes somos. El trabajo de la sombra requiere una profunda reflexión, requiere que nos sentemos con verdades incómodas para explorar las heridas que hemos estado evitando, y exige algo aún más desafiante: la autocompasión, porque a medida que descubrimos nuestra sombra, debemos resistir el impulso de juzgarnos duramente a nosotros mismos. Pregúntate, ¿qué emociones evito expresar? ¿Qué miedos o deseos he reprimido? ¿Dónde veo patrones que se repiten en mi vida? ¿Qué aspectos de mí mismo niego u oculto de los demás? Una de las realizaciones más profundas que provienen del trabajo de la sombra es esta: las cualidades que reprimimos no son inherentemente malas. La ira, la ambición, la sensualidad, la asertividad. Estos no son rasgos negativos, solo se vuelven dañinos cuando se reprimen y se dejan operar inconscientemente, pero cuando los integramos, cuando los canalizamos conscientemente, se convierten en fuentes de fortaleza. Considere el concepto de la sombra dorada. Así como suprimimos aspectos de nosotros mismos que encontramos inaceptables, también suprimimos nuestra grandeza, nuestros talentos, sin explotar nuestras pasiones más profundas, nuestro potencial para la verdadera realización. Muchas personas no temen al fracaso, tanto como temen a su propio poder. Temen lo que sucedería si abrazaran completamente sus habilidades, su voz, su propósito. Muchos de nosotros vivimos por debajo de nuestro potencial, porque hemos absorbido creencias limitantes. Hemos internalizado las voces que nos dijeron que no éramos lo suficientemente buenos, ni lo suficientemente inteligentes, ni lo suficientemente dignos, y con el tiempo aceptamos estas narrativas como verdad. Pero, ¿qué pasa si nunca fueron ciertas para empezar? ¿Qué pasa si la vida que has estado viviendo es solo una fracción de lo que eres capaz de hacer? Aquí es donde ocurre el mayor cambio, cuando dejamos de ver la sombra como algo a lo que temer y comenzamos a verla como una guía, cuando reconocemos que dentro de nuestra oscuridad se encuentra la clave de nuestra luz. Jung dijo: una vez que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, y para hacer eso debemos dejar de huir de nosotros mismos. Debemos volvernos hacia la sombra y abrazarla, no como un enemigo, sino como una parte olvidada de nuestra plenitud. El momento en que dejamos de temer a lo desconocido dentro de nosotros es el momento en que desbloqueamos las verdades más profundas sobre nosotros mismos, porque lo que hemos estado buscando, lo que hemos estado anhelando, no está fuera de nosotros, está dentro, esperando ser recordado. En la siguiente parte, descubriremos la revelación final y más poderosa, la que tiene el potencial de cambiar no solo cómo te ves a ti mismo, sino cómo navegas por el mundo. Llega un momento en cada viaje de autodescubrimiento cuando nos damos cuenta de que ya no somos la persona que una vez creímos que éramos. Las viejas historias ya no encajan, los viejos miedos
ya no tienen el mismo poder. Las viejas identidades comienzan a desvanecerse, dando paso a algo nuevo, algo más verdadero. Pero esta transición no está exenta de lucha, porque antes de que podamos entrar plenamente en nuestro yo auténtico, debemos enfrentar el mayor desafío de todos: dejar ir quienes pensábamos que éramos. Carl Jung creía que el proceso de individuación, el camino hacia la verdadera autorrealización, no se trata simplemente de aprender quiénes somos, también se trata de desaprender las identidades falsas que hemos advertido para complacer a los demás, desaprender las respuestas condicionadas que han dado forma a nuestras decisiones, desaprender las limitaciones, creencias que nos han mantenido pequeños, temerosos y desconectados de nuestro propio potencial. Y aquí está la verdad. La mayoría de la gente evita la transformación. Requiere pérdida, requiere desprenderse del viejo yo, las ilusiones cómodas, los apegos a quienes solíamos ser, y es por eso que tantos se resisten, porque el cambio, incluso cuando es necesario, se siente como una especie de muerte. El ego se aferra a lo familiar, incluso cuando lo familiar es doloroso, teme lo que hay más allá de él, susurra que adentrarse en lo desconocido. Es peligroso. ¿Qué es más seguro, permanecer en los roles que siempre hemos desempeñado, permanecer en los ciclos que siempre hemos conocido? Pero ¿qué pasa si permanecer igual es el verdadero peligro? ¿Qué pasa si el costo de aferrarse al viejo yo es la pérdida de la vida que se supone que debes vivir? Jung dijo que la mayor carga que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres. Pero esto no solo se aplica a nuestros padres, se aplica a cada creencia heredada, cada expectativa que hemos llevado inconscientemente, cada identidad obsoleta que ya no nos sirve. Así que la pregunta es: ¿estás dispuesto a liberar el pasado para dar un paso hacia tu futuro? Mucha gente confunde el autodescubrimiento con un proceso de adición, como si se convirtiera significa completo. Recopilar más conocimiento, más experiencias, más logros externos. Pero la verdadera transformación no se trata de agregar más. Se trata de eliminar lo que no eres. Se trata de despojar las capas falsas, el condicionamiento, las máscaras. Se trata de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién ser. Y esta es la realización más poderosa. Todo ese vacío que temes no es realmente vacío. Es espacio, espacio para que emerja tu verdadero yo. Piensa por un momento, ¿por qué las personas temen sentirse perdidas? Porque lo asocian con la falta, con la incertidumbre, con la ausencia de identidad. Pero, ¿qué pasaría si sentirte perdido no fuera una señal de que algo está mal? ¿Y si en realidad fuera el primer paso hacia algo mucho más grande? Considere el árbol. No simplemente crece hacia el cielo de un día para otro. Primero debe echar raíces profundas en la tierra, atravesando capas de tierra desconocida, estancada. En su proceso, se enfrenta al viento, a la tormenta, pero sigue creciendo. No es un proceso fácil ni instantáneo, pero al final se convierte en algo que no podrías haber imaginado desde el principio. La transformación humana funciona igual. El vacío no es el final, es el espacio donde ocurre la metamorfosis. Pero la mayoría de las personas huyen de él, intentando llenarlo con distracciones, con relaciones que no les sirven, con carreras que no los satisfacen, buscando validación externa que nunca será suficiente. Se aferran a lo viejo, a lo que conocen, negándose a rendirse al proceso necesario que antecede al renacimiento. Pero aquellos que son lo suficientemente valientes para sentarse en el vacío, para enfrentar la incertidumbre, para permitirse no tener todas las respuestas, son los que emergen transformados. Así que, si te sientes perdido, si sientes que todo lo que una vez creíste sobre ti mismo se está desmoronando, no te asustes. No te estás derrumbando, te abriendo. Estás paso. Esto es lo que Jung quiso decir cuando dijo: tus visiones
Se aclararán solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Estás despertando, y despertar no es cómodo, no es fácil, no viene con un mapa ni una guía paso a paso, pero viene con una promesa, que al otro lado de esta transformación hay algo más real que cualquier cosa que hayas conocido. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo avanzas cuando ya no reconoces quién eras, pero aún no ha llegado completamente a ser quien te estás convirtiendo? Primero, abraza la incertidumbre. No te presiones a llenar el vacío. Permítete explorar. Permítete cuestionar. Permítete sentarte con lo desconocido sin miedo. Segundo, sigue tu intuición. Cuando las viejas formas de vivir ya no resuenen contigo, esa voz tranquila dentro de ti, la que sabe lo que realmente necesitas, antes de que tu mente racional se dé cuenta. Rodéate de la verdad. Busca libros, mentores, conversaciones que te desafíen a pensar diferente, a verte con más claridad, a abrazar tu potencial y, finalmente, 10 paciencia contigo mismo. El viaje hacia la autorrealización no es lineal. Habrá momentos de claridad y momentos de duda, momentos de coraje y momentos de vacilación, pero cada paso, incluso los inciertos, te lleva a un lugar importante. Jung escribió una vez: nos encontramos con nosotros mismos una y otra vez en 1000 disfraces en el camino de la vida. Esto significa que cada desafío, cada lucha, cada experiencia, no importa lo difícil que sea, te está acercando a tu verdadero ser. Así que la próxima vez que te sientas perdido, recuerda, el camino no está fuera de ti. Nunca lo ha estado. Siempre ha estado dentro de ti. Y cuando dejes de buscarte en el mundo que te rodea, cuando finalmente te vuelvas hacia adentro y escuches, descubrirás que nunca estuviste realmente perdido. Simplemente, estabas en el camino a casa. Gracias por ver nuestro video. Te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos videos.